a gobernar en mayoría. Cuando preguntamos si la incertidumbre sobre el futuro gobierno de España está afectando o no a la actividad económica en el país, encontramos opiniones para todos los gustos. Si usted tiene algún dinerillo invertido en bolsa, presta atención porque hoy vamos a preguntarle pues a los expertos. Nos acompañan por eso Luis de Vera, subdirector de Renta 4 en Tenerife. Buenas tardes. Buenas tardes. Juan José Hernández, economista, gerente del Colegio de Economistas de la provincia tinerfeña. ¿Cómo vive el mercado bursátil, digamos, estos días previos a la investidura? Pues yo, si te digo lo que ha ocurrido en las últimas semanas, después de las elecciones, lo que está pasando, sin gobierno que tenemos en España, a la bolsa no le ha afectado absolutamente nada. El hecho de no conocer todavía qué partido nos va a gobernar, qué medidas se van a tomar, no ha afectado a estas bajadas, este mal inicio del año que hemos tenido. Y yo creo que estamos esperando todos, sobre todo los inversores internacionales, están esperando a ver qué es lo que va a pasar, qué medidas se van a tomar, el nuevo gobierno, qué es lo que va a hacer, pero de momento absolutamente nada. Digamos que las bajadas de los mercados han sido más por factores exógenos, como lo de China, petróleo, la situación en Estados Unidos, que el problema que tenemos en España. Esto es una situación extraña en cualquier caso, porque normalmente se suelen tomar como referencia pues índices de confianza empresarial, en este caso, por ejemplo, incluso el precio de la vivienda, el precio del transporte, del petróleo, en este caso. Entonces, la política en principio no suele influir directamente, ¿o sí? En el vaivén, digamos, del sector. Quizás la influencia es a la inversa, es cuando el ciclo político se adueña, por así decirlo, del ciclo económico, cuando la intervención de la política pues interfiere de una forma, pues en este caso negativa, sobre lo que es la marcha de la economía general. Piensa que nos movemos o nos deberíamos de mover en unos mercados en donde la información pues se tiene que mover libremente, ser simétrica para que los agentes tomen las decisiones con un cierto campo de certidumbre, ¿no? Que es lo que todos, incluso en el ámbito doméstico, hacemos, ¿no? No cabe duda que si sumamos de forma agregada pues aspectos, como decía Luis, exógenos, que pesan mucho sobre qué pasará en un medio plazo, ¿no? También con a lo mejor ciertos mensajes internos, ¿no? Relacionados con el futuro gobierno, las futuras políticas que se puedan, yo no diría tan tajantemente que no influyen, pero sí que de una forma global lo que sería pues más acorde con una situación normal es que no se interpusiera pues ese ciclo económico, ¿no? Esos planes en lo que es la marcha normal de la economía, ¿no? ¿Qué le podríamos decir o qué le podríamos recomendar a un inversor de los más conservadores, el que tengan unos ahorros que a lo mejor han diversificado en el banco y que tengan un poco de referencia? ¿Hay algunos sectores en los que tenemos que fijarnos más o menos en este tiempo? Bueno, hablar de inversores de bolsa conservadores es muy complicado. El inversor tiene multitud de opciones a la hora de invertir, muchísimos instrumentos, muchísimos productos, y lo que está muy muy claro es que un inversor que se considera conservador, aquel inversor que viene de depósitos, de plazos fijos de toda la vida, creo que no debe acercarse a la bolsa. Y si lo hace, debe ser de refilón. Lo que no puede hacer es lo que estamos asistiendo en los últimos años, clientes que nos llegan y dicen, mira, yo tenía unos depósitos, los depósitos me daban un 4%, un 3%, y ahora he oído en la prensa que hay compañías como Telefónica, como Repsol, que dan un dividendo del 4 o del 5, entonces quiero cambiar. Error. Una persona que es conservadora no puede permitirse el lujo de tener un activo que sube y baja continuamente. Entonces, lo primero que hay que decirle al inversor es que tenga claro dónde invierte, y si finalmente decide asumir el riesgo de la renta variable de la bolsa, que tenga claro que su patrimonio puede subir y bajar mucho. Y hay algo que ha venido a los mercados en los últimos años, en el último año y medio, que es eso que llamamos volatilidad, que no es otra cosa que subidas y bajadas, que ha venido a los mercados para instalarse, se ha quedado fijo y no se va a ir. Podemos decir que la bolsa ya no es apta para cardíacos, entonces. Digamos que hay que racionarla. Desde otro punto de vista, y lo hablábamos antes, hay que incidir mucho en que todo esto son fenómenos relacionados con nuestra propia naturaleza humana, ¿no? El humano siente miedo, el humano pues se mueve por expectativas, si lo ve claro, muy claro, decide,
hacia una u otra opción, y cuando no lo ve claro, pues muchas veces cuando tenemos aversión a ese riesgo o a ese futuro incierto, pues retraemos nuestras conductas, ¿no? En este caso sí pienso que es muy interesante que nosotros como sociedad sigamos influyendo en la formación y en la información de todos, que somos al fin y al cabo los agentes que nos movemos en los mercados, en aras a que aprendamos, ¿no? Aprendamos a ver pues tanto efectos exógenos, como decía Luis, que puede ser pues qué está pasando con China, qué está pasando con el precio del petróleo, qué está pasando pues, por ejemplo con la apertura con Cuba, y también efectos endógenos que nos acostumbremos nosotros desde Canarias, que aunque parezca que no nos afecta, pues sí ver cómo esos indicadores exógenos puede afectarnos en nuestra economía, incluso doméstica, a medio y largo plazo, ¿no? ¿La crisis ha hecho que los comportamientos a la hora de invertir hayan cambiado mucho? ¿O digamos que empezamos otra vez a recuperar hábitos que teníamos antes de este paréntesis en el que todo era rumorología, era recesión, era pánico, ¿no? Digamos. ¿Hay más confianza? Bueno, yo creo que la confianza va y viene, depende del momento. Lo que sí está muy claro es que en los últimos años hemos cambiado muchísimo a la hora de invertir. Primero porque hemos pasado de un criterio de inversor de yo me muevo en el ladrillo y mis poquitos ahorros voy a intentar comprar una vivienda. Si no es así, lo tengo en depósito. Digamos que en la parte de inversión, eso de comprar fondos de inversión, de comprar acciones, se dejaba un poquito para el especulador, para el jugador, entre comillas medio ludópatas, ¿no? Los que se acercaban a la bolsa. Cuando ha pasado toda esta crisis de Lehman Brothers, los últimos años, el inversor ha vuelto con ganas, quizá con más ganas de lo que debía haberlo hecho, y ahora se está encontrando en un momento bastante convulso, donde de un día para otro las bolsas suben, bajan y se encuentra bastante despistado. Los inversores ahora mismo necesitan, lo que decía Juan José, necesitan formación e información, pero de la buena. No es leer un periódico y tomar decisiones porque todo el mundo vende o todo el mundo compra. Esa mentalidad de rebaño que tiene mucha gente, no. Yo creo que es bueno formarse, informarse y tomar decisiones en base a criterios objetivos. No dejarnos llevar por lo que hace el vecino, el amigo, lo que me dice aquel compañero que tengo que me dice que siempre gana cuando opera en bolsa. No, hay que hacer las cosas. Quizás en la época cuando más se supo de economía, o todos éramos pequeños economistas, fue durante la crisis, cuando se hablaba de que, bueno, todo el mundo sabe lo que es una prima de riesgo, ahora mismo todo el mundo sabe referente. Eso, digamos que es un hábito que en ese sentido fue positivo, porque la gente se interesaba por saber qué era lo que estaba ocurriendo con la economía del país, debería mantenerse. Por lo menos que la gente siga prestando atención, que cuando llegamos a esa información en bolsa, que intentemos quedarnos con algunas ideas, ¿no? Para luego poderlo aplicar. Preguntar cuando te acercas a tu banco y te ofrecen algo, preguntarle qué hay detrás de eso, cuáles son los riesgos. Tú no me puedes decir que algo que me ofrece un 1% tiene el mismo riesgo que algo que me ofrece un 4%. No puede ser, explícame el porqué. Yo creo que eso, la crisis, algo nos dejó. Y es esa posibilidad de aprender y de preguntar y de no tomar decisiones si realmente no sabemos dónde estamos invirtiendo. Yo creo que eso es importante. Y ahora que hablamos de valores, digamos, seguros, ¿qué ha pasado con el oro? Que siempre se ha dicho que era un valor refugio. ¿Eso qué significa? La gente sigue apostando por el oro como pues para que no corra riesgo su dinero, su ahorro. Hubo una época en donde hubo hasta escasez de oro, ¿no? Siguiendo ese mismo patrón, hubo ese florecimiento, y todo el mundo lo habrá vivido, de las casas de oro que florecían en cada esquina de cada barrio, ¿no? Y por ende incluso hasta la demanda de oro en lingotes como refugio fue tan brutal que hubo directamente escasez, ¿no? Son patrones que se siguen moviendo en virtud a lo que decía Luis, en virtud a comportamientos en donde muchas veces se mitifica lo que es un valor refugio, y con razón o sin razón, porque al final siempre a toro pasado es lo que nos pasa a los economistas. A toro pasado siempre somos muy buenos analistas de lo que ha pasado, ¿no? Pero nunca acertamos con el futuro, ¿no? Al final lo que nos vemos es pues a lo mejor que se ha apostado por un mercado de refugio que a lo mejor no era tan o sea, lo que es la razón no era tan primordial como haber invertido en esa, y tanto es el oro como puede ser el platino, como pueden ser otras. Sí, los metales. Yo, si me permite, es que esto es una historia que se repite, ¿no? Año 2008 el oro estaba a $2.000 la onza.
una barbaridad, estaba en máximos históricos. Y todo el mundo hablaba que como la bolsa caía, tradicionalmente, cuando la bolsa cae, nos vamos al oro, valor refugio. Yo recuerdo que en aquella época la gente me preguntaba, oye, ¿es conveniente comprar oro? Hay instrumentos financieros que te permiten comprar oro. Y nosotros creíamos que era un poquito exagerado el precio. Al final el tiempo, lo que nos enseñó, y yo creo que con esta crisis, nueva crisis, debemos de aprenderlo y asimilarlo, es que realmente no hay valores refugio, hay precios refugio. Algo que vale $2.000, que está en máximo, nunca puede ser refugio de nada. Si vale como vale ahora, $1.200 la onza, todavía podemos comprar como alternativa, digamos como valor que no está vinculado a la evolución de los mercados. Pero comprar en máximos históricos, cuando estamos comprando algo que no sirve para nada, porque el oro no sirve para nada, no tiene utilidad industrial, pierde el sentido. ¿Alguien ha perdido mucho dinero cuando invirtió, digamos, cuando estaba en sus máximos y ahora de repente ha visto que había... Sí, claro. Todo aquel que invirtió a 1.800, 1.900, 1.700 dólares ha perdido mucho dinero. También es cierto que todos aquellos que compraron hace varios años en niveles de 800 dólares y pudieron vender después ganaron. Pero como la pregunta era, ¿valor refugio el oro? Yo te diría que no. El refugio debe ser algo que esté a un precio asequible, que históricamente esté a un precio barato. Pero no podemos suponer que algo que está tan caro pueda ser un valor refugio. ¿Ahora mismo hay algún valor, digamos, que pudiera ser referente a la hora de hacer una inversión segura? Tener el dinero en casa es lo único que podemos decir. No hay, hemos pasado de creer que un valor, una inversión sin riesgo nos da un 2-3% a la situación actual donde sabemos que para obtener la más mínima rentabilidad tenemos que asumir riesgo. Si no asimilamos eso, que estamos asumiendo riesgo en toda la inversión, mejor no invertir. Muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo. No, simplemente volver a incidir, la formación, la información, los entornos cambian. Actualmente nadie se acostumbra a tipos a la inflación negativa, nadie se acostumbra a tipos de interés negativos, todo cambia, pero lo que hay que hacer es mediante la prueba-error y la información. Y fundamental perder el miedo a preguntar, ¿no? Que al final es nuestro dinero y nosotros somos los principales responsables, tenemos que estar seguros de lo que hacemos con ellos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias. Hasta luego. Y bueno, pues la nieve, como veíamos antes, está dejando muchas imágenes para el recuerdo y nosotros en nuestro repaso por las redes sociales hemos querido hacer referencia a ellas. Hemos disfrutado, para ser más exactos, de las fotografías aéreas compartidas por el equipo de